Si tomo un mapa del mundo, en cualquier punto se puede ver la influencia de Estados Unidos. Esta es una de las frases célebres de Vladimir Putin. Y es posiblemente la clave de todo el conflicto que estamos viviendo ahora mismo. En este programa vamos a intentar conocer un poco más a Vladimir Putin, sus comienzos y su ideología. Comenzamos. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética se mantuvo por casi 50 años como uno de los dos núcleos del poder mundial. Al ser disuelta en 1991, Rusia se vio perdiendo relevancia. En esa época, Vladimir Putin era un joven oficial de la agencia de inteligencia rusa, de la KGB. Y los acontecimientos de esos días influirían más tarde en muchos de los movimientos que hizo en los primeros años de su presidencia, buscando recuperar la importancia en el mundo que solía tener la Unión Soviética, además de intentar restaurar el denominado orgullo ruso. La transición que vino luego del colapso soviético fue bastante difícil para la mayoría de los rusos. Si bien Putin ascendió rápidamente en las filas políticas, después de eso tuvo su propio trauma personal asociado con la caída. Como teniente coronel de la KGB de 37 años, operando en la ciudad de Dresde, en Alemania Oriental, Putin observó con nerviosismo cómo multitudes enojadas asaltaban el extenso complejo del Ministerio para la Seguridad del Estado de Berlín en diciembre de 1989, solo unas pocas semanas después de que la caída del muro de Berlín marcara el final del control soviético en Europa. Invadiendo las oficinas de la Policía Secreta de Alemania Oriental, la multitud se trasladó a su santuario interior, la sede de la KGB. Putin pidió refuerzos armados para proteger a los empleados y los archivos confidenciales escondidos en las instalaciones. Pero dijeron que no llegaría ayuda. No tuvo más remedio que salir y mentirles a la multitud, diciéndole que tenía hombres fuertemente armados esperando adentro para disparar a cualquiera que intentara entrar. El engaño funcionó. La multitud se disipó y los archivos secretos de la KGB sobre informantes y agentes permanecieron a salvo. Putin sintió que estaba viendo desmoronarse de la forma más patética y humillante a uno de los imperios más grandes y poderosos que el mundo había conocido. Parecía lamentar no el costo humano o las tribulaciones materiales, sino la humillación nacional de un Estado poderoso que simplemente implosionaba. Más tarde afirmó haber tenido la sensación durante algún tiempo de que el colapso del poder soviético en Europa era inevitable.
pero quería que algo diferente se levantara en su lugar y evidentemente se lo propuso. A comienzos de la década de 1990, Putin pasó a ser un engranaje de rango medio en la periferia de la KGB, a convertirse en el vicealcalde de San Petersburgo y luego en 1996 fue llamado a Moscú para trabajar para el Kremlin del entonces presidente Boris Yeltsin. Vi así muy de cerca cuán débil se había vuelto la nueva Rusia. En 1998, cuando Bill Clinton llamó a Yeltsin para decirle que Estados Unidos estaba considerando ataques aéreos en Serbia, Yeltsin se puso furioso. Le gritó a Clinton que esto era inaceptable y luego colgó. Los bombardeos, de todos modos, se iniciaron. Putin estaba decidido a que esto no pudiera continuar. E inmediatamente quedó claro que su estilo iba a ser muy diferente al de Yeltsin. Cuando el hombre clave, Bill Clinton en Rusia, Stroud Talbot, conoció a Putin por primera vez a finales de la década de los 90, el funcionario estadounidense describió que su estilo era completamente diferente del histrionismo o los sermones a los que estaba acostumbrado Yeltsin y a otros funcionarios rusos. Talbot quedó impresionado por la capacidad de Putin para transmitir autocontrol y confianza de una manera discreta y sutil. Y el futuro presidente también usó una serie de trucos de su experiencia en la KGB para demostrar que tenía el control, asegurándose de mencionar a los poetas que Talbot había estudiado en la universidad para demostrar que había leído el archivo de Talbot. Y como recordaba Talbot a Putin en sus memorias, me lo imagino interrogando a un espía capturado que ya había sido ablandado por los tipos más rudos. Unos días antes de convertirse en presidente, a finales de 1999, Putin escribió un artículo en el periódico ruso, describiendo su tarea como la veía. Por primera vez en los últimos 200 o 300 años, Rusia enfrenta el peligro real de ser relegada a un segundo o incluso un tercer nivel de potencias globales. Llamó a los rusos a unirse para asegurarse de que el país siguiera siendo lo que él llamó una nación de primer nivel. Para lograr esto, Putin recurrió a la nostalgia postsoviética. El pasado reciente de Rusia había sido contradictorio, doloroso, sangriento, pero Putin estaba decidido a que los rusos se enorgullecieran de su historia. La victoria en la Segunda Guerra Mundial, todavía conocida en Rusia como la Gran Guerra Patriótica, se convirtió en una especie de mito fundacional nacional de la nueva Rusia. En su primera celebración del Día de la Victoria, 2 días después de su investidura, en el 2000, esto le dijo Putin a los veteranos de guerra: a través de ustedes nos acostumbramos a ser ganadores. Y con cada año la narrativa de la victoria se hizo más pronunciada. Cuestionar los lados más oscuros de la política soviética, como las deportaciones de pueblos, como los métodos de represión o las tácticas despiadadas del régimen de Stalin, se volvió cada vez más tabú. Putin estaba decidido a que los rusos
no se sintieran culpables por su pasado. La imagen personal de Putin evolucionó para reforzar la narrativa de un país recién resurgido. Se ganó a los rusos con su enfoque tranquilo y sensato y una forma firme de hablar. Con el tiempo, los asesores del Kremlin optaron por jugar sus cartas machistas, lo que resultó en una serie de oportunidades fotográficas que parecían volver cada vez más absurdas. Putin a los mandos de un auto de carreras, un avión de combate, Putin montado a caballo o con el torso desnudo, Putin volando en un ultraligero con una bandada de grullas. Incluso hubo un rumor de que Putin quería ser lanzado al espacio para orbitar la Tierra. Pero aparentemente la idea fue rechazada por la seguridad del Kremlin, que lo consideró demasiado peligroso. A medida de que la imagen construida por Putin se acercaba a un superhéroe, su estilo de gobierno también cambió. El círculo de verdaderos tomadores de decisiones alrededor de Putin se redujo y se inclinó hacia personas con experiencia en servicios de seguridad. Putin se enorgullece de la lealtad por encima de todo, y muchas de las personas que lo rodean son los que conocen desde sus días en la KGB, o al menos desde la década de los 1990 en San Petersburgo. Estas personas casi nunca hablan con los periodistas, lo que dificulta la obtención de información confiable sobre el funcionamiento interno del Kremlin. Putin es un líder enclaustrado que casi nunca usa internet y recibe información principalmente en notas informativas que los ayudantes del Kremlin le entregan en carpetas rojas. Si bien cultiva una imagen como un hombre de pueblo, cada vez tiene menos contacto con los verdaderos rusos, y cuando lo tiene, por lo general son encuentros cuidadosamente planteados. Incluso en una inusual entrevista por los periódicos rusos en 2005, su entonces esposa, Lyudmila, describió una imagen de un amo de la casa taciturno y autoritario. Ella dijo que a Putin solo se le podía hacer preguntas cuando llegaba a casa tarde en la noche y bebía un vaso de kefir antes de acostarse. Y Lyudmila admitió que dejó de cocinar porque su esposo nunca elegía su comida. Me ha puesto a prueba a lo largo de nuestra vida juntos. Constantemente siento que me está observando y verificando que tomo las decisiones correctas. A lo largo de los años, Putin se ha convertido en un símbolo del nuevo Estado, extendiendo su presidencia por más de 2 décadas. Durante este tiempo, el uso de la Segunda Guerra Mundial, junto con otras victorias y figuras históricas secundarias por parte de Putin, han aumentado, tratando así de tejer una narrativa de la gloriosa Rusia, comenzando con la época de los poderes monarcas rusos del siglo X, hasta la prolongada era de Vladimir, que actualmente reside dentro del Kremlin. Y esta es la imagen que actualmente proyecta uno de los principales villanos mundiales en la actualidad, Vladimir Putin.
Bueno, pues vamos ya cerrando nuestro programa por aquí, recordando nuestra vía de contacto, uligeek@gmail.com. Y que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.